Qué gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Y estamos de plácemes, porque nos acompaña una gran científica, María Trigueros. De verdad que es una mujer que nos va a despejar muchas dudas de un tema que a veces rehuimos, la ciencia, las matemáticas. Y para mejor conocerla, veamos su semblanza. María Trigueros estudió la licenciatura en Física y la maestría en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente obtuvo su doctorado en Educación con especialidad en Diagnóstico, Medida y Evaluación en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Fue maestra de Física y Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 1976 hasta 1981. A partir de 1981 ha sido profesora del Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, mismo del que fue jefe durante 10 años. María Trigueros obtuvo en 2006 el premio Luis Elizondo por su trayectoria de investigación en educación, en particular en la enseñanza de las matemáticas y de la física. Ha incursionado a la vez en la divulgación de la ciencia. Entre sus actividades destacadas en este rubro se encuentran su colaboración en el diseño de la Sala de Energía del Museo Universum, un encuentro con la energía, con nosotros, una distinguida científica mexicana. Te damos una cálida, pero muy cálida bienvenida, Alejandro Ordorica, Marta Chapa, tus amigos. Muchas gracias, yo estoy encantada de estar con ustedes en este programa. Mucho gusto. Y bueno, yo sé que va a ser una conversación muy amena, llena de moléculas, de partículas y de además de despejarnos, como decía al principio, una serie de tabúes que tenemos, porque siendo las matemáticas pues una ciencia tan antigua que fue pues de las iniciadoras, ¿no? Sí. Uno no tiene ese conocimiento y además crecemos con una cierta reticencia. Y tú nos decías el otro día, que yo me quedé prendada de tu conferencia, que es una manera de ver la vida, un modo muy especial de enfocarnos. A ver, cuéntanos, ¿cómo te hiciste científica en primer lugar? Y eso que tanto nos atrae a los seres humanos. Pues sí, mira, como todo en la vida de muchas personas es un poco debido a la casualidad o lo que uno percibe como casualidad, que a lo mejor no es tanto. Yo desde la secundaria como que le tomé mucho gusto a las matemáticas, contrariamente a lo que suele suceder. Para mí las matemáticas fueron siempre como un reto y algo en lo que yo me desarrollaba bastante bien. Entonces, a la hora de decidir qué estudio, pues una idea era matemáticas, y al ver los programas pensé que a lo mejor eran demasiadas matemáticas y opté por algo un poco más aplicado, que en ese momento pensaba yo era la física, que es tan abstracta como las matemáticas, sí. Pero bueno, creo que fue una decisión certera, porque me encantó la carrera y de hecho hice la maestría y hice el doctorado en física, aunque no me recibí, porque pues ya con los asuntos familiares y demás, empecé como a enfocarme a un poco cosas diferentes que me empezaron a llamar la atención. Por ejemplo, la preocupación por la educación y por el conocimiento de la ciencia. Y entonces ya cuando empecé a ser mamá y así, en lugar de dedicarme a la investigación en física, que era lo que hacía antes, me dediqué más bien a la divulgación de la ciencia y a la enseñanza. Y así fue como fui a dar a un departamento de matemáticas en el ITAM, María, donde me he podido desarrollar. ¿Y qué nos hace falta aquí en México? Porque yo sé que hay hombres y mujeres de ciencia de primera línea, pero como país luego nos pasa, así como en las Olimpiadas en la ciencia, no estamos entre los países más desarrollados en este campo. Sí, ¿no? ¿Qué debe hacer México para salir adelante y estar más avanzado en materia científica? Yo creo que hace muchísima falta como un esfuerzo más a largo plazo, más consolidado en la educación. Ahora estamos como llenos de la reforma educativa, aunque todavía no sabemos bien de qué se va a tratar, pero creo que es muy importante la formación de maestros, y que aunque ha habido un cambio en los enfoques, digamos, en cómo la SEP
propone que se enseñen las matemáticas, y algunos de estos han sido acertados, otros no tanto, pero creo que el enfoque no es del todo malo, pero lo que necesitamos es realmente la formación de los maestros y estimular estas otras cosas como la cultura científica, porque en México parece que tenemos, a pesar de nuestras raíces, digamos, las culturas indígenas tenían una cultura científica, bueno, por lo menos las élites, ¿no? Sí, la astronomía de los mayas, la astronomía por ejemplo, y las matemáticas, sí, muy impresionantes, pero pues ya con el mestizaje y demás eso se perdió bastante, y creo que tenemos una cultura bastante ligada como a lo mágico y no a lo científico, ¿no? Eso. Entonces yo sí creo que hace falta que se haga una promoción bien estructurada a largo plazo de la ciencia, porque cuando hay cuestiones de divulgación a los jóvenes y a los niños les gusta. Y también recursos para la investigación. Y más recursos para la investigación. Es que cuando hay una investigación fuerte, normalmente ligada a esa investigación, los mismos investigadores, algunos, no todos son buenos, pero hay algunos que son muy buenos para la divulgación, y además ahora ya existe la divulgación de la ciencia como profesión, y en México existe una sociedad para la divulgación de la ciencia, y en la UNAM hay un departamento de eso, y en otras universidades también. Entonces, creo que si profesionalizamos también eso y el contacto entre los divulgadores y los científicos, se puede ganar mucho en el terreno de una mejor educación en ciencias en general. Estupendo. Pues qué cosas tan interesantes nos estás comentando, de verdad muy importantes, y que yo creo que esto nos va a permitir acercarnos más al estudio, al conocimiento de la ciencia, y por lo menos perderle un poquito el miedo. Vamos a la pausa y regresamos con María, que de verdad resulta un agasajo. Estamos con María Trigueros, una de verdad muy destacada mujer de la ciencia, y que además ha hecho un esfuerzo importantísimo en cuanto a la divulgación científica. Y fíjense, le pone sabores y colores a esos esfuerzos de divulgación. Por ejemplo, con obras de teatro que se llaman son ejemplos nada más, Crepas de energía o Una rica sopa de quartz, porque luego pensamos que la ciencia es muy aburrida, pero María tiene la virtud, además de todas sus aportaciones a la física y a las matemáticas, para ponerlo pues así en la mesa y que lo degustemos. Mira, cuéntanos de eso. Y tú, favor, Alejandra, María, ¿por qué no les dices de este libro? Porque es muy interesante. Otro que es un encuentro con la energía y que va dirigida a Claudia, que es pues todas las niñas, todas las jóvenes y todos los jóvenes de México, evidentemente, y de eso nos hablará la propia María Trigueros, que realmente se abre hasta el apetito con esto de las crepas de energía. A ver cómo está eso, María, cuéntanos. Pues, mira, entre las cosas que he hecho, bueno, yo trabajé en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia antes de irme al ITAM, y seguí por muchos años ligada al trabajo de la divulgación de la ciencia dentro de el Universum, o sea, estuve ligada a la creación de Universum. También, y como en esta parte trabajé justamente con Julia Tagüeña, que estuvo en una reunión que tuvimos hace poco con Marta. Trabajamos en el diseño de la sala de la energía de Universum. Entonces nosotros pues estudiamos mucho para decidir qué era lo que convenía poner y cómo y demás. Entonces, como éramos 3 mujeres las que nos encargábamos básicamente del diseño, era Julia Tagüeña, Ana María Sánchez, que es mi coautora de las obras de teatro y del libro. Que le ponen sal y pimienta, ¿verdad? Éramos 3 mujeres, y entonces decidimos que en una sala dedicada a la energía, pues debería haber una cocina. Eso. Porque en la cocina se dan muchas transformaciones de energía.
Y entonces decidimos que la cocina fuera como una especie de teatrito, o de lugar de demostraciones, Estupendo. donde se pudieran hacer algunos experimentos y que los visitantes, en particular, pues hay muchísimos niños y pues excursiones de la secundaria y de la prepa y de la primaria que van al museo y que pudieran ver este tipo de cosas. Y entonces Ana María y yo pensamos que a lo mejor una buena manera de captar la atención de la gente era justamente hacer estas obras de teatro, y como tenían como foro la cocina, pues tenían que tener una relación con la cocina. La ciencia casi en un taco, Marta, en Así una es, torta. claro. ¿Cómo reaccionan niños y jóvenes al ver estas obras? Es muy interesante. Ahora ya quitaron eso de la sala. Ay, qué lástima. Es una lástima, y nosotros lo sentimos muchísimo, porque seguía, a pesar de los años que había tenido, seguía habiendo siempre público para estas obras que se pasaban los fines de semana. Hicieron más de 4,000 sí, funciones, muchísimas no sé cuántas. funciones, claro, tenemos ahí un poco el público sí, cautivo, pero sí, miles de funciones. De funciones, y siempre había gente. La clave fue, primero pensamos que estudiantes o nosotros mismos podíamos participar como actores, digamos, pero no, éramos malísimos. Entonces se decidió hacerlo con actores profesionales y subieron las obras tremendamente. Qué bueno. Y entonces los mismos actores invitaban a la gente con la cuchara y el sartén, y cantaban a venir al teatrito, y entonces empezaban. Las obras son muy, muy cortas, y entonces, bueno, en Crepas de Energía es un cocinero al que le gusta la física y le explica a su compañero, que es como su patiño un poco, sí. Le va explicando las cosas conforme preparan unas crepas que tienen que servir en el restaurante que se llama Crepas de Energía. Y a raíz de eso se hacen algunos experimentitos y se involucra al público. Y entonces, pues claro, según las edades el público reacciona un poco diferente. A los niños, por ejemplo, les encanta que el cocinero se quema, cosas así. Oye, María, ¿y los quarks también para los cristianos? ¿Qué sería? Cuéntanos. Los en quarks pocas palabras, ¿no? son las partículas pesadas de las que están formada la materia, digamos. Los átomos están formados por electrones, y los neutrones y los protones están formados por quarks. Y entonces, justamente para hablar de estas cosas que en la escuela suelen no tocarse, o sea, en la escuela, pues la física llega hasta los átomos, y ahora ya dan un poquito más protones, de partículas elementales, la constitución del núcleo, cosas así, pero no se va mucho más lejos que eso. Y entonces queríamos darle la connotación, o sea, queríamos aprovechar la idea para hablar del teatro, para hablar de eso. Y entonces esa es la comunicación entre dos hermanos que mientras preparan la sopa, hablan de la física moderna, ¿no? Y tuvimos también las crepas tienen como mucho apil para los niños, y la sopa de quarks gusta un poco más a los jóvenes. Qué bien, oye, pues es muy interesante esto, y una manera muy atractiva, muy lúdica. Yo pienso que esa es la manera, la forma para atraer a estos conocimientos que luego nos asustan por áridos. Oye, y yo quisiera preguntarte algo antes de irnos a la pausa, a la necesarísima y aunque dolorosa pausa, porque nunca quisiéramos despedirnos, pero ¿has encontrado alguna dificultad por ser mujer? Ya ves que luego nos meten los pies por ahí, pero quiero que nos lo respondas regresando de esta pequeñísima pausa. Bueno, pues quisiera que me respondieras eso, porque sí, me dan pues mucha curiosidad. Pues sí, mira, yo incluso he hecho estudios de género y matemáticas y cosas de este estilo, porque sí es interesante, o sea, no es muy abierto el rechazo, digamos, no es que
flagrantemente rechacen a las mujeres. De hecho, en la Facultad de Ciencias, en Matemáticas había más mujeres, o sea, estaba más equilibrado entre mujeres y hombres. En biología había mucho más mujeres, y en física, en cambio, éramos muy pocas mujeres. Entonces se siente como una carrera más masculina, que no lo es, para nada. Con el tiempo se ha ido equilibrando un poco la cuestión, pero en el trabajo, aunque no puedo decir que he tenido así como un obstáculo terrible, creo que sí hay algunos obstáculos, sobre todo actualmente, que hay obstáculos para los jóvenes por la dificultad de las plazas y porque no hay tanto apoyo para las ciencias. Pues ha habido programas que se han implementado porque en principio porque la OCDE lo ha pedido también, y entonces en las distintas universidades hay ahora unos programas en los que se trata de ofrecer como estímulos y plazas para mujeres jóvenes que se quieren dedicar a la investigación, porque cuando uno es joven y hace familia y demás, pues la investigación queda un poco rezagada y los hombres adelantan más que las mujeres, pero las mujeres después se reponen y eso no se toma tanto en consideración. Y este mito de que pues no nos va muy bien en los certámenes de matemáticas o de física, donde hay incluso una altísima reprobación. ¿Qué pasa ahí, María? ¿Cómo superar esa? Que seguramente es un mito porque, bueno, hay una inteligencia sobrada en nuestros jóvenes. Sí, no, bueno, yo creo que en todos lados hay inteligencia en los niños y en los jóvenes. Claro. Creo que a veces en la escuela se desperdicia un poco esa inteligencia y se piensa que los niños no pueden aprender todo lo que pueden aprender y se les limita un poco. Y parte de nuestro problema educativo y del rezago educativo que tenemos, pues se ve reflejado en estos concursos internacionales y en las pruebas estandarizadas, porque finalmente si en la escuela nos enseñan poquito, pues eso, y nos enseñan de una forma muy cerrada, sin darnos oportunidad de usar nuestra creatividad, nuestra imaginación, que los niños tienen de sobra, pues los limitan, y entonces lo que sucede es que los niños mexicanos pueden responder preguntas como muy, muy directas, pero cuando se van un poco más allá, ya no pueden, porque no están acostumbrados a pensar de esa manera. Y en otro plano, María, antes de que aborde los sabores, Marta de seguro ya tiene una pila de preguntas para ti. ¿Cómo ves en el mundo hoy en día, en la globalidad, la cuestión de la ética y la ciencia, sobre todo ante problemas muy pues amenazadores desde la realidad y la práctica, como la clonación humana, que todavía no se da, o la eutanasia y todas estas cuestiones que vienen ya se están dando? Sí, mira, Alejandro, yo creo que en distintas épocas ha habido distintos problemas de este estilo, o sea, la ética, según lo que sea en la cultura, se ve de distinta manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre ha habido problemas porque la ciencia como que trata de ir más allá de lo que está formalmente establecido o permitido. Y es neutra. Y trata de ser más o menos neutra, pero siempre se llega a fronteras que, bueno, en una época era estudiar cadáveres, por ejemplo. Ahorita ya eso no nos preocupa ni le vemos problemas éticos, pero en una época sí tenía problemas éticos, ¿no? Y ahora estamos frente a la clonación y frente a estos problemas que efectivamente son problemas, pero yo soy de la opinión que no se trata de limitar a la ciencia. Yo creo que la solución de esos problemas viene de la propia ciencia y que los mismos científicos, a pesar de que no se ponen necesariamente límites, no necesitan los límites externos, sino que van manejando las cosas y que las soluciones a estos problemas pueden venir de la misma ciencia. Sí. Y entonces hay que dejar que la ciencia se desarrolle, y en el país, volvemos a lo mismo, faltan como planes a largo plazo para estimular más la producción científica. Claro. Siempre se le ha dado poco apoyo y se les da apoyo a proyectos muy específicos, y no hay un plan como de largo alcance, y creo que ese plan a largo alcance es súper importante para que el país se desarrolle. Ay, pues esperemos que se repiense la manera de transmitir el conocimiento, ¿verdad? Porque, pues sí, hemos visto que sexenalmente es ya... Por ejemplo, a CONACYT siempre le recortan que no debe. Y es de CONACYT, donde debe estructurarse este tipo de proyectos. Claro, exacto. Sí. Oye, pues ha sido muy, muy importante todo lo que nos has dicho. Y ahora, en relación a la gastronomía, ¿qué nos dices de la cocina molecular? A ver. Imagínate, el hidrógeno ya es un ingrediente, ya llegó la cocina, ahora sí, pero
hasta la física, ¿no? Ahí está lleno de moléculas. Pues sí, o sea, como que la cuéntanos. cocina de molecular es una forma de experimentar en lo Sí. que... La cocina siempre ha sido un lugar de experimento, por eso escogimos que hubiera una cocina Así en es. la sala de energía. Pues recuérdate, Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, ¿no? O sea, la cocina siempre ha sido un lugar de experimentación. Sí. Y, Así es. y creo que esta nueva forma de ver la cocina, utilizando tecnologías que se van desarrollando junto con el desarrollo de la ciencia, se desarrollan una enormidad de tecnologías. Y entonces la posibilidad de bajar mucho la temperatura, por ejemplo, para poder usar el nitrógeno líquido o el nitrógeno muy frío para poder inyectar a las sustancias y crear una textura diferente Y una sensación diferente divina. a la hora que uno prueba algún alimento. Es como una consecuencia del uso de estos nuevos materiales y de estas nuevas formas de manejar los materiales que hace algunos años no eran posible porque la tecnología o estaba apenas en ciernes o estaba limitada a los laboratorios, ¿no? ¿Verdad? Es que hace años, ¿no? No lo hubiéramos No, imaginado, Marta, y ¿verdad? el hidrógeno como ingrediente ya. Ya. No, eso mi y abuelita está- le hubiera asustado, por ejemplo. Me hubiera asustado todavía. No vayamos No, con tu abuelita sino simplemente ahora todavía. Sí, todavía, hay claro, mucha gente sí. que dice, ay no, yo no lo pruebo, esto es comida del diablo, Sí, está satanizada. o ¿por qué voy a probar algo tan extraño, no? Sí, a veces fíjate a Ya nos comer dieron un los taco, gusanos, ¿verdad? Un taco sí, de un espuma. taco divino, Ajá. además, De espuma, imagínate nada una más. propuesta hermosísima. Imagínate un taco con una espuma de frijol llena de nitrógeno. A mí me pareció verdaderamente estar en el siglo XXII, ¿verdad? Alejandro, y bueno, seguramente nos tienes un colofón así también Pues lleno de lo- partículas y de hidrógeno. De lo que hablaba María, que a mí me impactó mucho, de esto que parece ser lo que ella propone, una especie de autorregulación de los científicos, de la comunidad científica, y me remito a muchos siglos atrás, cuando Rabelais, este escritor magnífico que hace una novela de gigantes que se podían comer 8 vacas, que son Pantagruel, y este otro gigante también que aparece, es una pareja, donde ya decía él ahí que ciencia sin conciencia es la ruina del alma. No, y es cierto. Es cierto. La conciencia está presentísima, nada menos también algún día platicaremos porque María me sorprendió diciéndome que había una gran hermandad entre la meditación y las matemáticas, ¿no? Quizá por estas abstracciones, y ese sería un tema hermosísimo a tratar en un próximo programa que ya desde ahorita te invitamos, te convocamos para esta reflexión. Y que por lean los ahora, jóvenes Gargantúa sí, y Pantagruel. Gargantúa. Y sí, pues muchas gracias, María, A de veras que ustedes, ha sido un placer. muy hermoso y además muy aleccionador. Y sabes muy que ahí en esa aleccionador novela programa. se ejecuta el primer trasplante de cabeza Sí. Sí, en esta Sí. obra. Es Así es magnífica, que es- tiene que ver con la ciencia. que todavía no se hace. Que todavía no se La hace. cara sí, pero la Sí. cabeza no. Así es, pero algún día se hará, María. Probablemente. Así es. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. De verdad, siempre reconocemos su solidaridad y aquí los esperamos con más sabores y más saberes. Así es que hasta la próxima.